Cerré los ojos y el mundo desapareció, llevándose consigo una década de matrimonio, la casa que construimos juntos, y el hombre bueno que yacía a mi lado. En la oscuridad de mi mente, no era Mateo quien me tocaba, era Daniel, su aliento, su peso, el roce intencionado de su mano que había incendiado mi piel semanas atrás. Me aferré a esa fantasía con una desesperación que me avergonzaba, buscando en ella un abismo en el que pudiera caer y sentir algo, cualquier cosa que rompiera el silencio de mi vida. Y entonces, una ola de placer y culpa me sacudió con tal violencia que ahogué un gemido contra la almohada. Fue un orgasmo sucio, vacío, un eco de una traición que solo existía en mi cabeza. Cuando abrí los ojos, el rostro dormido de Mateo, sereno e inocente, fue un puñal que me desgarró el alma. Me sentí la peor de las criaturas, una extraña en mi propia cama, profanando el único lugar seguro que me quedaba en el mundo. Espero que esta historia te esté atrapando. Si es así, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que te llegue al corazón. Nuestra historia no empezó así. Comenzó con risas en un café de Coyoacán, con promesas susurradas bajo un cielo estrellado y con la certeza infantil de que habíamos encontrado en el otro un hogar permanente. Mateo era mi ancla, el hombre que ponía orden en mi caos, cuya calma me daba el permiso para soñar. Construimos nuestra vida sobre esos cimientos sólidos, ladrillo a ladrillo, en una casa cómoda en el corazón de la Ciudad de México. Era un amor funcional, predecible, un refugio contra las tormentas del mundo exterior. Durante 10 años funcionó. O quizás, durante 10 años, me convencí a mí misma de que funcionaba, porque admitir lo contrario era admitir que habíamos construido nuestro hogar sobre una falla sísmica que, tarde o temprano, lo derrumbaría todo. La costumbre se disfrazó de amor y yo acepté el disfraz sin hacer preguntas, por miedo a la respuesta. Nuestros días se convirtieron en una coreografía silenciosa y eficiente. Él preparaba el café. Yo sacaba a pasear al perro. Nos dábamos un beso de despedida en la puerta, un gesto tan automático como respirar. Por la noche hablábamos del trabajo, de las cuentas, de la próxima visita a sus padres. Gestos de cuidado y afecto existían, sí, pero habían perdido su alma. Eran la cáscara vacía de una conexión que se había secado por dentro. Me sentía como un mueble caro y bien cuidado dentro de mi propia casa. Útil, presente, parte del decorado, pero raramente notada. El sexo se volvió esporádico, una formalidad para reafirmar que el título de esposos seguía vigente, un acto de mantenimiento más que de conexión. Era un recordatorio doloroso de la pasión que habíamos perdido, un fantasma que se acostaba entre nosotros en la oscuridad. El conflicto real no vivía en nuestra rutina, sino dentro de mí. Me consumía una disonancia brutal entre la inmensa gratitud que sentía por la seguridad que Mateo me ofrecía y un deseo inconfesable, casi adolescente, de sentirme viva de nuevo. Quería ser arrebatada, deseada, mirada con la urgencia de quien descubre un tesoro. Amaba a Mateo, amaba al hombre bueno y estable con el que había compartido mi juventud, pero me estaba asfixiando en la quietud de nuestro amor. Me sentía culpable por anhelar un caos que podía destruirlo todo, por desear un vendaval cuando solo tenía una brisa mansa. Esta dualidad me partía en dos: la esposa leal que sonreía en las cenas familiares y la mujer invisible que gritaba en silencio, anhelando un escape que ni siquiera se atrevía a nombrar. Y entonces, el escape adquirió un nombre y un rostro. Fue en un asado en casa de unos amigos, un sábado soleado y ruidoso. Daniel, el mejor amigo de Mateo, mi amigo también, entró a la cocina para ayudarme con una ensalada. Mientras le pasaba una bandeja, su mano rozó la mía. No fue un accidente. Hubo una presión deliberada, una pausa de una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Fue un toque eléctrico, intencional, una descarga que recorrió mi cuerpo y despertó cada terminación nerviosa que había estado dormida durante años. No dijimos nada. No hacía falta. En ese instante, una puerta prohibida se abrió en mi mente, y supe, con una certeza aterradora, que acababa de cruzar un umbral del que no podría regresar fácilmente. El silencio entre nosotros en esa cocina estaba cargado de todo lo que no podíamos decir. Más tarde, mientras el sol se ponía y las luces del jardín se encendían, él se acercó a mí con la excusa de buscar otra cerveza. Se detuvo y, en lugar de hablar del partido de fútbol o del trabajo, me miró fijamente a los ojos. «Ese vestido te queda increíble, Sofía», dijo con una voz más grave de lo normal. «Resalta el color de tus ojos». No era un cumplido casual. Era una observación detallada. Una forma de decir, «te estoy viendo». Mateo no me miraba así desde hacía años. Su mirada era una caricia prohibida, un reconocimiento que mi alma sedienta bebió con desesperación. No hubo un beso, no hubo una caricia de más,
No hubo una traición física que pudiera confesar. Solo fue un momento, un cruce de miradas y un roce de manos, pero fue suficiente. Se instaló en mi mente como una obsesión, una semilla venenosa que comenzó a crecer en el terreno fértil de mi soledad y mi insatisfacción. Desde aquel día, empecé a vivir en dos realidades paralelas. En una, yo era Sofía, la arquitecta, la esposa de Mateo. Intercambiaba con él mensajes banales a lo largo del día. ¿Puedes comprar pan? No olvides la reunión de las 7. Te quiero. Palabras que eran como piedras lisas, sin bordes, arrojadas a un pozo sin fondo. En la otra realidad, la que existía detrás de mis ojos, yo era una mujer a punto de ser descubierta. Alimentaba la fantasía de Daniel con una dedicación casi religiosa. Recreaba el roce de su mano 1000 veces. Imaginaba conversaciones enteras, diálogos cargados de una tensión que me hacía sentir un hormigueo en la piel. Esta disociación se convirtió en mi estado natural. Sonreía a mi marido mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, enredada en la mirada de otro hombre, un hombre que representaba todo lo que había perdido. El abismo entre mis dos vidas crecía con cada día que pasaba. Me volví una experta en el arte de la mentira silenciosa. Mi cuerpo estaba presente en las cenas, en las conversaciones con amigos, en la cama junto a Mateo, pero mi alma era una fugitiva. Empecé a encontrar defectos en Mateo, a magnificar sus pequeñas manías, como si buscara desesperadamente una justificación para mi traición mental. Me molestaba la forma en que dejaba la taza de café en el fregadero, el ruido que hacía al masticar, su predecible elección de películas los viernes por la noche. Cada pequeño detalle se convertía en una prueba de que nuestro matrimonio estaba roto, de que mi anhelo por Daniel era una consecuencia lógica y no una elección egoísta. Era una narrativa falsa que construía para protegerme de mi propia culpa, un castillo de naipes que me resguardaba de la monstruosa verdad de mis sentimientos. Mi obsesión me aisló por completo. Dejé de compartir mis pensamientos con Mateo, mis miedos, mis pequeñas alegrías. El silencio entre nosotros se hizo más denso, más pesado. Él lo notaba, por supuesto. Me preguntaba si estaba estresada por el trabajo, si me sentía bien. Sus preguntas eran dardos de amabilidad que me dolían, porque cada una de ellas era una oportunidad para confesar mi distancia, y yo siempre elegía el silencio. Me limitaba a responder con monosílabos, con excusas vagas. Su preocupación, tan genuina y pura, solo servía para avivar el fuego de mi culpa. Él intentaba construir puentes, y yo, desde mi orilla, me dedicaba a dinamitarlos en secreto, convencida de que merecía la soledad que yo misma estaba fabricando. Me estaba convirtiendo en una extraña para él, pero lo más aterrador es que me estaba convirtiendo en una extraña para mí misma. Una mañana de martes, el sol se filtraba por la persiana y dibujaba rayas de luz en la pared. Yo estaba medio dormida cuando sentí la mano de Mateo en mi cintura. Hacía semanas que no me buscaba con esa ternura, con esa urgencia silenciosa. Su toque era diferente. No era el gesto automático de siempre. Era un intento de reconexión, un llamado mudo. Me giré hacia él, y por un instante quise corresponder. Quise ser la esposa que él merecía, pero en el momento en que sus labios encontraron los míos, mi mente me traicionó. El mecanismo de defensa, la fantasía, se activó como un reflejo. Cerré los ojos y, una vez más, fue Daniel quien apareció en la oscuridad. El tacto de Mateo se convirtió en el de Daniel. Sus susurros se transformaron en la voz grave de Daniel. Su cuerpo se fundió con la imagen idealizada que yo había creado. Hicimos el amor. O más bien, él me hizo el amor a mí. Mi cuerpo respondía, pero mi mente estaba en otro lugar, cometiendo la más íntima y cruel de las infidelidades. Cada caricia de mi esposo era un combustible para la fantasía prohibida. Sentí una mezcla perversa de placer y asco, una euforia que nacía directamente de la culpa. Era una sensación devastadora, como si mi cuerpo se hubiera divorciado de mi conciencia. El orgasmo me golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa, un clímax que no me pertenecía, que le estaba robando a mi marido para entregárselo a un fantasma. Fue el momento más solitario de mi vida, alcanzando una cumbre de placer mientras caía a un abismo de autodesprecio. Me sentí sucia, vacía, una impostora en mi propia piel. En cuanto todo terminó, me aparté de él bruscamente, buscando el borde de la cama como si el centro ardiera. El silencio que llenó la habitación era ensordecedor. Mateo, seguramente sintiendo mi retirada, se quedó quieto a mi lado. Pude sentir su confusión en la oscuridad, su pregunta no formulada flotando en el aire. ¿Estás cansada?, susurró finalmente, con una delicadeza que me rompió por dentro. Su inocencia era un espejo que me devolvía la imagen de mi propia vileza. Asentí, incapaz de mirarlo,
incapaz de articular una palabra que no fuera una mentira. Él aceptó mi excusa, como siempre. Se levantó de la cama, cuidadoso de no despertarme, y se fue a la ducha. Escuché el agua correr y cada gota se sentía como un golpe, marcando el compás del abismo que acababa de abrirse definitivamente entre nosotros. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Vivía en un estado de alerta constante, aterrorizada por la posibilidad de que Mateo pudiera leerme la mente, que pudiera ver la traición escrita en mi rostro. Evitaba su mirada, rehuía su tacto. Si su mano rozaba la mía por accidente, yo me estremecía y me apartaba. Él, en su infinita bondad, lo atribuía todo al estrés. «Has estado trabajando demasiado», me decía, mientras me preparaba una taza de té. «Deberías tomarte un descanso». Su cuidado era como sal en una herida abierta. Cada gesto de amor por su parte era un recordatorio de mi engaño. Quería gritarle, confesarle todo, romper la tensión insoportable. Pero el miedo a su dolor, a la devastación que mis palabras causarían, me paralizaba. El silencio era mi castigo y mi refugio. La fantasía con Daniel, lejos de desaparecer, se intensificó. Se convirtió en mi única vía de escape de la prisión de mi culpa. Pasaba horas en la noche, con Mateo durmiendo a mi lado, navegando por las redes sociales de Daniel, buscando pistas de su vida, interpretando cada publicación como un mensaje secreto para mí. Era una locura, una obsesión que me consumía. Analizaba nuestras breves interacciones en eventos sociales, diseccionando cada palabra, cada mirada, en busca de una confirmación de que lo que sentí no fue solo producto de mi imaginación. Necesitaba creer que había algo real en ello para justificar la destrucción que estaba causando en mi vida real. La imagen de Daniel se convirtió en un ídolo al que le rezaba en secreto, un dios falso que me prometía una salvación que nunca llegaría. Mi trabajo, que siempre había sido mi pasión, se resintió. Me costaba concentrarme, los planos se me antojaban borrosos, las líneas rectas parecían torcerse ante mis ojos. Mi mente era un torbellino de culpa, deseo y ansiedad. Mis colegas notaron mi distracción, mi falta de energía. Me había convertido en un fantasma de mí misma, flotando a través de los días, sin estar realmente presente en ninguno de ellos. En una reunión importante, me quedé en blanco a mitad de una presentación. Las palabras simplemente desaparecieron. Fue un momento de humillación absoluta, un reflejo de cómo me sentía por dentro, vacía, incoherente, rota. La vida que había construido con tanto esmero, tanto profesional como personal, se estaba desmoronando, y yo era la única responsable, la arquitecta de mi propia ruina. El punto de inflexión llegó una noche de jueves. Estaba sentada en el sofá, viendo la televisión sin verla, sintiendo el peso de la presencia de Mateo en la otra habitación. La culpa era una náusea constante en mi garganta. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Esta fantasía me estaba matando. Estaba aniquilando cualquier posibilidad de felicidad, real o imaginaria. Tenía que terminarla. Tenía que arrancar a Daniel de mi mente, aunque el proceso me desgarrara. Decidí que el primer paso era borrar cualquier rastro digital, cualquier tentación. Pero antes, necesitaba enviar un correo electrónico urgente para un proyecto. Mi computadora estaba en reparación, así que, con un nudo en el estómago, me acerqué a la de Mateo. Él estaba en el estudio, concentrado en una llamada. Me hizo un gesto con la cabeza, dándome permiso para usar su portátil. Lo abrí y me encontré con su bandeja de entrada. Estaba a punto de cerrarla para abrir una nueva ventana cuando un borrador abierto captó mi atención. El asunto era simple. Sorpresa Oaxaca. La curiosidad, una fuerza venenosa y poderosa, me venció. Hice clic. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un correo electrónico dirigido a una agencia de viajes. Un texto largo y detallado. Mateo estaba planeando un viaje sorpresa para nuestro aniversario de bodas. Había investigado hoteles románticos, restaurantes con vistas espectaculares, incluso había reservado clases de cocina para 2. Cada frase era un testimonio de su esfuerzo, de su dedicación. Seguí leyendo, con el corazón martilleándome en el pecho, las manos heladas. El texto no era solo una lista de reservas, era una confesión. Hacia el final del correo, en un párrafo que claramente había escrito y reescrito, leí las palabras que lo cambiarían todo. «Necesito reconquistar a mi esposa», escribió. «Siento que se me está escapando de las manos, que se está yendo a un lugar al que no puedo seguirla. Y no sé por qué. Espero que este viaje nos ayude a encontrarnos de nuevo». El aire se escapó de mis pulmones. Cada palabra era un golpe, una bofetada de realidad que me despertó de mi trance egoísta. No era yo la única que sufría. Él también estaba luchando, en silencio, a su manera, por nosotros. La fantasía de Daniel se hizo añicos en ese preciso instante.
Se evaporó, dejando tras de sí nada más que la vergüenza más absoluta. El hombre que yo había pintado en mi mente como indiferente y predecible, el hombre al que había traicionado en mi corazón una y otra vez, estaba moviendo cielo y tierra para salvar un matrimonio del que yo me había ausentado. Me di cuenta de que mi anhelo por Daniel nunca fue sobre Daniel. Era sobre mi cobardía para comunicar mi soledad, mi incapacidad para pedir lo que necesitaba, mi egoísmo al buscar un escape fácil en lugar de enfrentar el difícil trabajo de reparar lo que estaba roto. Yo era la que se había rendido, no él. El peso de esa revelación me aplastó. Cerré la computadora portátil con un cuidado reverencial, como si fuera un objeto sagrado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad nocturna sin verla. Las luces de los edificios eran manchas borrosas a través de mis lágrimas. Durante semanas, me había sentido la víctima, una mujer atrapada en un matrimonio sin pasión, pero la verdad era mucho más fea. Yo era la villana de mi propia historia. Había estado enamorándome de una ilusión, de una proyección de mis propios deseos insatisfechos, mientras un amor real, tangible y bueno, luchaba desesperadamente por sobrevivir a mi lado, en silencio, sin que yo me diera cuenta. La imagen de Mateo, escribiendo ese correo, eligiendo cada palabra con cuidado para intentar recuperarme, se grabó a fuego en mi memoria. Era una imagen de una devoción tan profunda que me resultaba casi insoportable. Él no sabía de Daniel, no sabía de mi traición, solo sabía que me estaba perdiendo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. Y yo, mientras tanto, le pagaba con la moneda más cruel, la indiferencia, el desprecio silencioso, la fantasía con su mejor amigo. En ese momento, sentí un dolor tan agudo y puro que eclipsó cualquier otra emoción. No era el dolor de un amor perdido, sino el dolor de haber herido al único hombre que me había amado incondicionalmente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa noche no dije nada sobre el viaje. La revelación era demasiado grande, demasiado cruda para ser procesada en una sola conversación. Me acosté en la cama y esperé a que Mateo terminara de trabajar. Cuando finalmente entró en la habitación, el silencio entre nosotros ya no era de distancia, sino de una expectación dolorosa por mi parte. Se acostó a mi lado y se giró para darme la espalda, como hacía últimamente, asumiendo mi necesidad de espacio. Pero esa noche, algo había cambiado en mí. La culpa me había despojado de mi armadura de apatía. En lugar de refugiarme en mi lado de la cama, me acerqué a él, con el corazón desbocado. Tomé su mano, que se sentía extrañamente grande y cálida en la mía. Su cuerpo se tensó por la sorpresa, y entonces, con la voz rota, le hice la pregunta más difícil y honesta que le había hecho en años. ¿Todavía estamos aquí? ¿De verdad? Su silencio fue la respuesta más elocuente. Se giró lentamente para mirarme, y en la penumbra de la habitación vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, dolor y una chispa de esperanza. Esa pregunta abrió las compuertas. Hablamos durante horas, con una sinceridad brutal que nos habíamos negado durante demasiado tiempo. Le confesé que me sentía perdida, invisible, como una extraña en mi propia vida. Lloré por la soledad que se había instalado en nuestro matrimonio, una soledad que yo misma había alimentado. No mencioné a Daniel. No era necesario. Él era un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era nuestra incapacidad para vernos, para escucharnos. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Su mano nunca soltó la mía. Cuando terminé, en lugar de reproches, solo hubo una tristeza compartida. Fue entonces cuando le propuse hacer un viaje, no como una celebración, sino como un intento desesperado por reencontrarnos. Oaxaca nos recibió con sus colores vibrantes y su calor denso, pero para nosotros, los primeros días fueron grises y fríos. No hubo una reconciliación mágica. Hubo silencios incómodos durante las cenas, conversaciones forzadas mientras paseábamos por el Zócalo. Éramos dos extraños tratando de recordar cómo amarse. Cada intento de acercamiento se sentía torpe, como aprender a caminar de nuevo. Yo estaba hiperconsciente de cada gesto, de cada palabra, atormentada por la culpa de mi traición emocional. Él, por su parte, se movía con una cautela temerosa, como si pisara un terreno minado, asustado de decir o hacer algo que me alejara aún más. Era un trabajo agotador y doloroso, desmantelar los muros que habíamos construido durante años. Hubo momentos en los que pensé que era inútil, que estábamos demasiado rotos para ser reparados. El punto de inflexión ocurrió durante una clase de cocina. Estábamos aprendiendo a hacer mole, con las manos cubiertas de especias y chiles. La instructora nos pidió que trabajáramos juntos para moler los ingredientes en el metate.
Mientras movíamos la pesada piedra, nuestros brazos se rozaron, nuestras miradas se cruzaron sobre el trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo sonreímos. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Más tarde esa noche, sentados en la terraza de nuestro hotel, con el sonido de los grillos como única música, finalmente me derrumbé. Le confesé lo sola que me había sentido, lo invisible que me sentía a su lado, cómo su silencio se había sentido como un abandono, aunque ahora entendía que no lo era. Lloré por los años que habíamos perdido en esa niebla de malentendidos. Mateo no dijo mucho. Simplemente me atrajo hacia él y me abrazó. No fue un abrazo de pasión, sino de refugio. Un abrazo que decía, estoy aquí. Sentí su cuerpo, sólido y real, y en ese momento, por fin, la fantasía de Daniel se disipó por completo, como el humo. Se convirtió en lo que siempre fue, una ilusión patética, un escape cobarde. El único toque que importaba era el de mi esposo, el hombre que, a pesar de mi ausencia, había estado esperándome en casa. En ese abrazo, entendí que el deseo arrebatador que yo anhelaba no podía competir con la fuerza tranquila de un amor que persiste, que lucha en silencio, que espera pacientemente a que encuentres el camino de regreso. Fue un momento de claridad dolorosa y sanadora. Regresamos a la Ciudad de México, pero no a la misma casa. Físicamente era la misma, pero el aire dentro de ella había cambiado. La tarea de reconstruir algo verdadero apenas comenzaba. Aún hay días difíciles, silencios que amenazan con regresar, pero ahora los rompemos, hablamos, hacemos preguntas, estamos presentes. No sé si recuperaremos la pasión de nuestros primeros años. Quizás ese tipo de amor solo florece una vez. Pero estamos construyendo algo diferente, algo más honesto y fuerte, forjado en la fragilidad y el dolor. He aprendido la lección más dura de mi vida, que la mayor infidelidad no es desear el cuerpo de otro, sino permitir que tu alma se ausente, que se convierta en una fugitiva, de la persona que, a pesar de todo, todavía te espera en casa, luchando por un nosotros que tú ya habías dado por perdido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.